Profundizaremos un poco acerca del efecto del etanol, en este caso acetaldehído y sustancias reactivas de oxígeno en el tracto digestivo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Alguien se toma un trago de licor. Empecemos con un trago. Ya vamos a entender que el efecto sumatorio de muchos tragos con altas concentraciones de alcohol genera mayor daño. Pero digamos un trago. Entonces el contacto de ese licor con la boca hace que las bacterias, nosotros tenemos más o menos de 10 a 100 billones de bacterias en el tracto digestivo que son muy importantes, se llama microbioma, no solo son bacterias, también son virus, parásitos, hongos. Esas sustancias o esos microorganismos tienen enzimas, una denominada alcohol deshidrogenasa. Entonces, por ejemplo, más bacterias haya en la boca, que tiene que ver con la higiene oral, más enzimas, en este caso alcohol deshidrogenasa, van a haber. Entonces entramos en contacto del trago de alcohol con la cavidad oral, se genera la reacción entre el etanol y la enzima alcohol deshidrogenasa, se produce gran cantidad de acetaldehído. Desde allí empieza el daño en esa mucosa oral, en la mucosa esofágica, en la mucosa gástrica, intestinal, colónica y posteriormente a través de la absorción de estas sustancias tóxicas y de enzimas como la alcohol deshidrogenasa hepática se genera daños en el hígado y en el páncreas. Entonces miren que es un proceso, extenso de daño que no solo se genera a nivel hepático, como se ha pensado, que solo el alcohol genera daño hepático, sino que también a través del contacto directo con este alcohol en el tracto digestivo se generan daños que pueden ser sumatorios y que al final generan cáncer, sobre todo a nivel de la cavidad oral, laringe y esófago principalmente. A nivel del tracto digestivo, el intestino delgado, por ejemplo, un consumo excesivo en una sola ocasión de alcohol puede generar sangrados a nivel del duodeno y el yeyuno, que son partes del tracto digestivo. Entonces miren cómo es muy importante, además de tratar de evitar el consumo de alcohol, cuando se consuma, evitar el consumo intenso para tratar de ahorrar tracto digestivo y para que no se generen daños agudos, en este caso como los sangrados. Hablemos un poquito de los daños crónicos. Los daños crónicos tienen que ver desde desnutriciones que prácticamente sean imperceptibles hasta desnutriciones crónicas y finalmente terminando con enfermedades o patologías que no queremos tener, como son los cánceres. Se preguntarán por qué no todos los pacientes que tienen consumo de alcohol crónico tienen enfermedad neoplásica del tracto digestivo, o sea, cáncer. Vemos a un vecino que consume mucha cantidad de alcohol y no tiene cáncer. ¿Por qué? Porque hay otros factores además del alcohol que ayudan a que se presenten estas enfermedades neoplásicas del tracto digestivo, ¿sí? Como son el estado nutricional, los antecedentes genéticos de ese paciente, la presencia de esas enzimas que les decía que son protectoras, que se llaman aldehído deshidrogenasa. Todo eso hace que un paciente tenga mayor o menor probabilidad de tener un cáncer asociado al consumo de alcohol. Entonces, además del daño directo que causa el acetaldehído en el tracto digestivo, se generan cambios en las vellosidades del intestino que aumentan la absorción de algunos endotoxinas o de bacterias que van hacia el torrente sanguíneo, finalmente llegan al hígado y además del daño directo que causa el alcohol sobre el hígado, estas enzimas o estas endotoxinas que generan tóxicos a nivel hepático aumentan el daño progresivo a nivel de este órgano y del páncreas. Otra situación, digamos que es más común, que se ve con mayor frecuencia en el consumo crónico de alcohol, son las presencias de diarrea. Los pacientes con consumo de alcohol, incluso no necesariamente crónicos, sino aquellos que presentan consumos agudos de alcohol, pueden tener diarrea porque el alcohol inhibe la absorción de agua y de sodio, lo que genera episodios diarreicos generalmente asociados al consumo agudo de alcohol. Vamos a continuar finalmente hablando en el próximo ítem de cómo podemos evitar el consumo o el abuso del alcohol y cuando consumamos alcohol, cómo podemos evitar el daño generado por el mismo.